Este programa es familiar. Puede contener escenas de sexo o violencia moderadas. Red Más País. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Red Más País, el magazine informativo enfocado en lo que pasa en nuestras regiones. Hoy les tenemos 3 temas que le interesan muchísimo a usted. Arrancamos con nuestro primer tema, el trasplante de órganos en Colombia. Para muchos, esta es la única alternativa para sobrevivir. Sin embargo, la espera por un donante puede durar años. Pero ¿sabían ustedes que hay una nueva ley que nos convierte a todos en potenciales donantes? Hoy nos acompaña en estudio el autor de esta norma, pensada para salvar vidas. Nuestro segundo tema. En un día de lluvia en Bogotá, pueden retrasarse más de 100 vuelos. Esto sin hablar de las cancelaciones. ¿Qué es lo que está pasando en El Dorado, que está generando un efecto dominó en muchos aeropuertos del país? Del aire a la tierra, nuestro tercer tema, los sistemas de transporte masivo como Transmilenio son sin duda una gran solución a la movilidad. Pero ¿qué pasa cuando pequeños accidentes de estos buses generan caos en toda una ciudad? Bienvenidos, esto es Red Más País. Comenzamos con nuestro programa con un tema sensible en el marco de la salud pública. Y es que miles de colombianos se encuentran en largas listas de espera de donación de órganos para salvar sus vidas. Nos vamos para Medellín, la ciudad que lidera este tipo de programas en medio de dificultades como la falta de donantes. Cerca de 300 personas esperan ser trasplantadas de un órgano en el departamento de Antioquia. Los trasplantes que frecuentemente son más solicitados por los usuarios son de hígado, corazón y de riñón. Tenemos una de las mayores tasas de aceptación para la donación dentro del país. Aproximadamente tenemos de 100 donantes, 80 personas dicen que sí. Actualmente la ley de presunción ha beneficiado a las personas que se encuentran en listas de espera debido a que la mayoría de ciudadanos no manifiestan el querer donar o no sus órganos antes del momento de su muerte. Fernando Gallo es uno de los pacientes que tardó más de un año a la espera de un trasplante de riñón. Todo inició debido a una amigdalitis mal cuidada. Eso me produjo una fiebre reumática que a la vez se asoció con una nefritis, es decir, una infección en los riñones. Después de 6 meses sin comer y de los intensos procesos de diálisis, Fernando decidió ayudar a otras personas que están en condiciones similares a través de la creación de una corporación. Sin embargo, relata que la mayor problemática son las EPS. La gran problemática es por parte de las aseguradoras o de las EPS. Es que los hospitales le pueden prestar a uno el mejor servicio, siempre y cuando haya una autorización y se garanticen esas autorizaciones por parte de las EPS. En el país, entre 2.000 y 300.000 personas están a la espera de un trasplante de órgano. Escuchen esta cifra, en España por cada millón de habitantes hay 39 donantes, en Colombia solo hay 7 por cada millón, pero esa era la cifra que había hasta antes de que un joven político que apenas pasa los 40 años decidiera tomarse este tema en serio, muy en serio, radicar un proyecto de ley para salvar vidas, dar la pelea en el Congreso y ganarla cambiando la norma para facilitar que todos pudiéramos ser potenciales donantes. Doctor Rodrigo Lara, representante a la Cámara, director de Cambio Radical, bienvenido a Red Más País. Giovanni, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí con ustedes. ¿Usted por qué se la jugó por este tema? Hombre, porque detrás de estas cifras hay tragedias humanas, familias que no saben qué hacer para salvar la vida de un ser querido. Hay personas cuya única ilusión, cuya única posibilidad de salvarse está justamente en encontrar un órgano y no lo encuentran. Es decir, cuando usted está en una situación tan desesperada, en donde la única posibilidad que usted tiene de sobrevivir es encontrar un órgano, pues usted realmente dimensiona el drama humano que hay detrás de estas cifras, de la falta de órganos en Colombia para salvar vidas. ¿Qué fue lo que cambió en la norma? ¿Qué es lo nuevo? Bueno, desde 1988, Giovanni, existe en Colombia algo que se llama la presunción legal de donación. Es decir, en Colombia hay 2 caminos para donar órganos. El primero, una manifestación expresa de voluntad. Quiero ser donante en caso de que fallezca en condiciones de donar un órgano y se pueda rescatar. Y en segundo lugar, existe desde el 88 la presunción legal de donación.
según la cual se presume que todos somos donantes, a menos que en vida manifestemos lo contrario. Sin embargo, en la norma de 1988, los deudos, cualquier familiar, podía llegar en el momento del rescate del órgano y decirle al médico: no, me opongo a que le rescate ese órgano a mi ser querido. ¿Por qué? Porque me opongo. Esa oposición de los familiares significa que se están perdiendo en Colombia el 40% de las posibilidades de rescate de órgano. Es decir, hay un 40% menos de posibilidades de salvar la vida de los colombianos que necesitan órganos por esta oposición que manifiestan los familiares, particularmente en ciertas regiones del país, porque hay regiones donde los familiares se oponen mucho menos. Y esa oposición se da más porque era un momento de dolor, ¿no? Uno enterrando a su familiar, pues obviamente decía que no. Ahora la norma dice que todos somos donantes, a menos de que yo diga en vida, no quiero ser donante. Exactamente, ya los familiares no podrán oponerse, por una razón muy simple. Primero, se entiende que somos seres responsables, libres de tomar nuestras propias decisiones. Y yo hago la siguiente pregunta: si nosotros en vida no dijimos que no queríamos ser donantes, ¿por qué un tercero, así sea un ser querido, podría venir a desconocer nuestra voluntad cuando ya no estamos vivos para hacerla respetar? Yo le pregunto: ¿usted sabe cuánta gente podría devolverse del más allá a decirle a sus familiares: por el amor de Dios, no se opongan? Porque con ese corazón, claro, con ese riñón, con ese hígado estoy salvando la vida de una persona. O con los tejidos. Correcto. Estoy permitiendo, por ejemplo, que una persona pueda recuperarse de las quemaduras de ácido, por ejemplo. Que pues esa práctica oprobiosa que vemos aquí en el país. Correcto. Esta norma no ha cumplido todavía un año, sé que es muy pronto, pero usted ya tiene cifras de si ha aumentado ya la cantidad de estas operaciones o de estas prácticas de donación. ¿Cuántas vidas han salvado? Entra a regir en 3 meses. Porque establecimos una moratoria de 6 meses para que el país pueda conocer mejor la norma, para que el Ministerio de Educación la divulgue, para que los colombianos sepan que sus seres queridos ya no podrán oponerse a la presunción legal de donación. Y yo espero que por lo menos al año se salven más de 200, 250 personas. Óigame, doctor Lara, pero esa divulgación no se ve. ¿No será que hace falta un poquitico más de pedagogía? Yo sé, lo que pasa es que las agendas de los noticieros pues están llenas de paz y de tantas cosas, pero este tipo de cosas hay que contarlas porque hay mucha gente que realmente necesita esto. Veíamos algunos casos, gente que hace fila 1 año para poder salvar su vida. Es una tragedia. La única posibilidad que tienen esas personas de salvar su vida es encontrar un órgano. Imagínense la situación que vive, la tribulación que vive esa familia o que vive esa persona de amanecer todos los días y enfrentar el desespero de tener que encontrar un órgano en un país en donde no hay donación voluntaria, lamentablemente. ¿Usted tuvo mucha oposición de algunos grupos religiosos por este tema de donaciones? Realmente no, alguna incomprensión de algunos sectores, pero yo recuerdo que tuve una reunión muy interesante con un amigo sacerdote. Le planteé básicamente el dilema moral que se presenta acá. ¿Podemos impedir que un ser querido se oponga al rescate de un órgano de su deudo fallecido? Fue un poco la pregunta. Y me dijo: mire, no hay nada más católico que dar de sí, no hay nada más cristiano, perdón, que dar de sí para salvar a otro. En últimas, el mensaje de Jesucristo en la cruz fue: mi sacrificio es para salvar a la humanidad. Entonces, inclusive el Vaticano, el Papa Juan Pablo II, ha reconocido la importancia de la donación de órganos en diferentes pronunciamientos. Y pues en últimas, si usted pertenece a alguna confesión religiosa que haga incompatible la donación de un órgano suyo pues, con sus creencias, con su dogma, pues usted puede en vida dejar en un documento que usted no es donante. Nadie se le impide. Es decir, aquí no estamos obligando a nadie a ser donante. Si usted no quiere ser donante, lo deja por escrito y se lo entrega al INS. Doctor Lara, ¿por qué la nueva reglamentación tiene ciertas reservas con el tema de los extranjeros? Muy buena pregunta, Giovanni, porque son tan escasos los órganos que tenemos que reservarlos para los colombianos, en primer lugar. En segundo lugar, hay países en donde la donación de órganos es muy difícil. Esas personas pues viajan a países en donde la donación de órganos es más fácil y con su poder económico pueden, digamos, alterar las listas de espera para quedar de primeros, quedar, digamos, en las primeras líneas
y pues eso puede crear situaciones injustas con el país. Y además, porque se habían presentado casos, por ejemplo, de extranjeros que venían, presentaban alguna tutela, alegando alguna urgencia médica y se saltaban a los colombianos que llevaban haciendo fila y que pues no tenían el poder económico de esos extranjeros. Entonces, quedó absolutamente prohibido el trasplante de órganos para extranjeros. Abierta la posibilidad de considerarlo para tejidos. Tejidos son huesos, córneas, piel, de acuerdo con una reglamentación muy estricta que haga el ministerio, pues porque, por ejemplo, tejidos podría haber, digamos, más de los que realmente se necesitan en algún momento, dado que son menos escasos que los órganos, me refiero a la piel, los huesos. Entonces, digamos, era muy estricto de pronto cerrar completamente esa posibilidad. Y la última pregunta tiene que ver con el otro lado. ¿Cómo hacer para evitar que esto se vuelva una feria del tráfico de órganos? ¿Quién lo va a regular? ¿Quién va a estar atento para que se practique de una manera sana y pegada a la ley? Bueno, realmente yo creo que hay mucho mito alrededor del tráfico de órganos, porque el tráfico de órganos, primero que todo, es muy difícil. Uno piensa que es que le sacan un órgano a una persona, lo meten en una neverita y lo despachan para otro país. Eso es prácticamente imposible. Si usted se fija, cuando fallece una persona en condiciones de donar, por ejemplo, una persona generalmente para poder donar, pues no, siempre para poder donar, tiene que haber primero muerte encefálica, tiene que haber muerte cerebral. Muerte cerebral. Exactamente. Y la muerte cerebral se presenta en eventos de accidente de tránsito, impacto de bala, es decir, no todas las muertes permiten la donación. Entonces hay muerte cerebral y el organismo sigue funcionando, el corazón sigue latiendo unas 4, 5, 6 horas, aun cuando ya se decretó la muerte cerebral. Es en esas circunstancias que puede haber rescate de órganos y trasplante de órganos. Entonces, cuando llega una persona fallecida con muerte cerebral a un hospital, se paraliza el hospital porque dicen, aquí hay órganos. Y enseguida mandan a llamar a la persona que tiene, digamos, más compatibilidad y más urgencia de recibir ese órgano para que venga corriendo, lo operen, saquen el órgano y lo trasplanten. Uy, qué práctica. ¿Sí me van a entender? Es algo, es decir, ese órgano yo no lo puedo meter como no sé, como un pollo en una bolsa y mandarlo para otro país. Porque casi que imposible. Es es chan con chan, de esta manera. Pues doctor Lara, qué buena norma. Ojalá siga la pedagogía de esto porque realmente es una norma para salvar vidas. Sí, señor. Gracias por acompañarnos en Red Más País. Hombre, no, Giovanni, a usted por su amable invitación. Muchas gracias. Continuamos, tomamos vuelo. ¿Qué es lo que está pasando en el aeropuerto El Dorado? Que están cancelando tantos vuelos y tantos se están retrasando. Esta situación está generando un efecto dominó en otros aeropuertos del país. Veamos qué es lo que está pasando en el Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, donde incluso hubo desmanes. ¿Pero por qué se los llevan? ¿Por qué se los llevan si no está haciendo nada? ¿Por qué se los llevan si no está haciendo nada? Desórdenes como estos se presentaron en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, en el Valle del Cauca, tras la cancelación del vuelo 8073 de Viva Colombia, que tenía como destino Medellín. Unos 100 viajeros expusieron los reclamos, pero al parecer no tuvieron eco ante los funcionarios de la aerolínea. Finalmente, la sala de abordaje fue el escenario de altercados con agentes de la fuerza pública. Las inclemencias del invierno que golpea los 4 puntos cardinales de Colombia ha generado traumatismos en aeropuertos como El Dorado y en menor grado los de Barranquilla y Medellín. Los policías maltrataron a mi esposa, la cogieron empujando los pechos, mi esposa siguió respeto. No es la primera vez que se presentan estos inconvenientes en el aeropuerto de Cali por la suspensión de vuelos debido al mal tiempo. Los viajeros piden tener un plan de contingencia para evitar que este tipo de caos se repita. Nos tocó comprar otros tiquetes de 500.000 pesos, o sea que perdemos casi que todo lo que vamos a hacer. Red Más Noticias intentó conocer la versión tanto de la aerolínea como de las autoridades aeroportuarias, pero estas no se pronunciaron al respecto. Para hablar de este tema saludamos al doctor Alfredo Bocanegra, director de la Aeronáutica Civil. Director, gracias por acompañarnos en Red Más País. ¿Qué es lo que está pasando en El Dorado y en otros aeropuertos que están cancelando tantos vuelos y que hay tantos retrasos? Giovanni, muy complacido en saludarlo. La verdad es hemos tenido unas situaciones complicadas desde hace varios días, pero estamos en una tendencia de normalización. El tema muy puntual que ustedes pudieron presentar en la antesala de esta entrevista corresponde a un hecho presentado con una de las aerolíneas que más moviliza pasajeros en Colombia, aerolínea de bajo costo como es Viva Colombia.
Es un tema en el que estuvimos muy pendientes, muy al contrario de lo que afirma la nota, sí estuvimos pendientes en tiempo real y efectivamente el personal de la Aeronáutica Civil llegó a atender la situación y documentó los posibles excesos de la Policía Nacional. Valga la pena decir que ya se iniciaron las investigaciones contra la aerolínea y estamos con ellos concertando igualmente la posibilidad de que tengan mayor comunicación con sus usuarios, porque estos problemas se presentan muchas veces por falta de información oportuna cuando los vuelos no pueden realizarse. Doctor Bocanegra, pero entonces miremos cuáles son los factores que están generando esta situación. El mal tiempo en Colombia, estamos en una situación parece que atípica, está generando muchos retrasos. La información que les da el IDEAM a ustedes es cuál, ¿hasta cuándo vamos a sufrir este temporal que está generando toda esta situación? Vamos desde noviembre hasta posiblemente finales del mes de enero del año 2017. Ese es el pronóstico, un pronóstico que nosotros seguimos todos los días a las 6 de la mañana, en las horas de la madrugada y nuevamente en las horas de la noche con expertos nuestros y expertos de meteorología del IDEAM. Y el otro tema tiene que ver con los equipos. Usted hablaba de las madrugadas. En el aeropuerto El Dorado, hace un par de semanas atrás se presentaron muchos retrasos por la niebla. ¿Por qué Colombia, por qué El Dorado, por lo menos que es el aeropuerto más grande, no tiene esos equipos que permitan que los aviones despeguen y aterricen en esas condiciones? No es posible el aterrizaje de un avión si no tiene al menos 500 metros de visibilidad y 200 de altura. Es decir, en estas condiciones, que son las condiciones mínimas, no es posible forzar a un piloto que tiene la responsabilidad de unas vidas que está transportando, obligarlo a aterrizar. Se puede mitigar. Este no es un fenómeno de Colombia, esa afirmación no es cierta. Aeropuertos, lo tenemos totalmente documentado. Los aeropuertos más importantes de Londres han estado cerrados hasta 3 días. Nueva York ha llegado a estar hasta 3 días cerrado por temas meteorológicos, temas muy parecidos a los nuestros. De manera que es en unas mínimas condiciones en que se pueden permitir aterrizajes. Lo que estamos haciendo es tratando de llegar a mitigar y efectivamente en ese plan el gobierno nacional del presidente Santos ha hecho grandes inversiones. Vamos a tener el primer ILS de categoría 3 funcionando a partir del mes de junio del año entrante y ya están en funcionamiento. Las luces que tienen relacionamiento con este sentido de esta seguridad están funcionando, como lo pudimos documentar a través de los medios de comunicación en las horas de la madrugada, incluso bajo lluvia, que nosotros estuvimos en la pista haciendo la presentación de estas luces que fueron instaladas por firmas europeas muy famosas en el mundo, las que las instalan en los mejores aeropuertos del mundo con tecnología LED. Hemos pasado de lo halógeno a la tecnología LED. Director, usted dice que en los aeropuertos del mundo pasa lo mismo, pero cuando suceden estas situaciones en esos aeropuertos no se genera tanto caos. ¿No será que falta algo de comunicación, bien sea de las aerolíneas con sus pasajeros, para alertarlos de lo que está pasando con el fenómeno climático? Giovanni, usted ha tocado un punto bien importante. Efectivamente, lo que la gente necesita, uno como usuario, porque yo he sido usuario habitual también como todas las personas, uno como usuario necesita información, orientación y atención. Yo creo que si este trípode se logra mantener, vamos a lograr menores disminuciones o mayores disminuciones de inconformidades por parte de nuestros usuarios. En eso estamos. Nosotros tenemos un centro de control de operaciones que funciona en El Dorado, donde todos los días a las 6 de la mañana se está reuniendo por orden del señor ministro Rojas el PMU. ¿Quién lo conforma? La Aeronáutica Civil, el equipo de meteorología, los gerentes o delegados de las operaciones de cada una de las aerolíneas e igualmente todas las autoridades que tienen compromiso con estas actividades. Allí se trae el resumen del día anterior y se prevé, de acuerdo con el pronóstico, las dificultades que se van a presentar, cancelaciones, retrasos, reacomodamientos de pasajeros, etc. Y a las 4 de la tarde se hace nuevamente un repaso de esa situación. Esto ha funcionado muy bien y por eso ustedes pueden ver una mejora significativa desde el fin de semana pasado hasta el día. Esto ha funcionado de muy buena manera y vamos a mantenerlo. Pues qué bueno, ojalá que así funcione, doctor Bocanegra, porque viene la temporada de vacaciones. Muchísimas gracias por atendernos en Red Más País. Muchas gracias por darnos la oportunidad de comunicar y de informar a toda la opinión y a todos los ciudadanos sobre estas contingencias que hemos tenido que afrontar y que tengan la seguridad que tenemos un equipo muy calificado y sobre todo muy dispuesto para concertar con los prestadores, con los usuarios y con la entidad que es la autoridad de la Aeronáutica Civil con el propósito de dar respuestas oportunas.
Muchas gracias, señor. Y recuerden ustedes, pasajeros, cuando pase esto, llamen a la aerolínea a ver qué es lo que está pasando. Bueno, esta no fue una buena semana para Transmilenio. En Bogotá, por cuenta de, oigan bien, de un solo bus varado, 3 troncales del sistema colapsaron. El fenómeno se llama efecto dominó y es cada vez más frecuente en este sistema masivo de transporte. Miles de pasajeros no tuvieron más remedio que bajarse de los articulados y caminar hasta sus sitios de trabajo y estudio. La culpa del caos fue de un bus varado del consorcio Transmasivo en el interconector de la calle 80 que afectó la operación de las troncales Suba y NQS. En el portal de Suba, los usuarios debieron esperar varios minutos los servicios y en estaciones como la de la 142 con Autopista Norte también hubo retrasos. Esta novedad afectó la operación hacia la troncal Suba, donde se presentaron por el efecto cadena bloqueos de usuarios en algunas estaciones de esa troncal. Lo sucedido hoy con el bus varado es llamado efecto dominó o cadena, pues con una sola falla de un bus todo el sistema se ve paralizado. En el momento en el que se genera un bloqueo, como no hay más por dónde salir, los buses no tienen por dónde salir o dónde parquear, empieza a generarse un trancón y una fila de buses rojos que afecta a otras estaciones, cruces de semáforos. Pese a que la administración ha hecho algunos cambios en las rutas, la congestión en las horas pico se mantiene. Lo hemos estado pidiendo desde hace rato que saquen las taquillas de las estaciones de Transmilenio para facilitar el acceso y la salida de la gente. Necesitamos que pongan más torniquetes de Transmilenio y pueden estar escalados como en la 85. Transmilenio anunció que renovará su flota. A finales del 2018, 773 nuevos buses rodarán por la calle 80 y la Autonorte. Bueno, y para hablar de este tema trajimos a una de las personas que más sabe del transporte y de la movilidad en el país. Doctor José Stalin Rojas, bienvenido a Red Más País. ¿Qué hacemos con esta situación que se está presentando en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en todos los sitios donde hay estos sistemas de transporte masivo? ¿Cuál es la pepa del problema? Sí, digamos, la forma como está estructurado en la infraestructura del Transmilenio hace que sea muy vulnerable y muy sensible. Como ustedes bien lo señalaban en la nota, en las horas pico, cuando llueve, se hace más vulnerable. Pero también se hace muy abierto, muy poroso, para hechos que no son planeados. Me explico, o sea, las horas pico se pueden prever, las lluvias se pueden prever de que hay congestión. Pero entonces, exactamente, cualquier persona que, por ejemplo, por despecho, quiera llamar la atención, se puede parar en plena Transmilenio y colapsa todo el sistema. Entonces, el problema es de modelo. La forma como la infraestructura fue elaborada lo hace tan sensible, tan poroso y tan vulnerable. Ese es un problema que desafortunadamente no hay una solución que la solucione. Una solución, digamos, a corto plazo, perdón. Si el problema es de modelo, como usted lo dice y como lo muestran las evidencias, que un solo carro parado de Transmilenio colapsó 3 troncales, entonces, ¿cuál es la solución? Digamos que ahí no hay una solución. Yo escuchaba a algunos candidatos, recordaba a unos candidatos que preveían hacer unas, digamos, task force, unas fuerzas de ataque para focalizar los problemas y de ahí solucionarlo. Digamos que esa es una solución aproximada, pero no hay una solución conforme a la infraestructura que solucione y de forma inmediata el problema. Te voy a dar un ejemplo. Digamos, cuando sucede un accidente con hechos fatales en Transmilenio o en la Caracas, mientras llega la ambulancia o mientras llega la policía, pasa mucho tiempo. O sea, los canales para acceder donde se focaliza el problema, también por cuestiones de movilidad, hace que las soluciones, digamos, se demoren en hacerlo. Entonces, no hay una solución. Falta justamente blindar el Transmilenio, pero blindarlo significa colocar muchos separadores y eso sería, digamos, en términos de intervención de urbanística, no sería considerable. Permítame interpretarlo, o sea que el único plan B que hay para esta situación es otro sistema de transporte masivo. O sea, plan A y plan B. No, entonces, si quisiera precisar entonces en ese sentido, se necesita entonces una especie como de fuerzas de ataque que estén presentes, casi disponibles en cualquier momento, para poder focalizar el problema y hacer un plan para evadirlo. Ah, o sea, como una estación pequeña de policía cercana con un equipo de medicina legal y un equipo de ambulancias cada tantos kilómetros. O los propios funcionarios de Transmilenio, o las propias personas que antes existían de Misión Bogotá, ¿sí? Hay unos bloqueos
tengamos unos protocolos para solucionar el bloqueo. Y hoy no los hay. No los veo. No se ven, quiere decir que no hayan. Exactamente. Si en un trayecto entre estación y estación hay una persona que quiere llamar la atención y bloquea todo el sistema, pues entonces las personas de la estación intervengan a esta persona con ayuda de la policía para solucionar el problema. Entonces, esos protocolos no los vemos tan evidentes en el sistema. Doctor José Stalin Rojas, muchísimas gracias, nos hace un panorama desconsolador, pero bueno, ahí quedamos esperando a ver si hay soluciones al asunto. Muchas gracias por acompañarnos en Red Más País. Encantado de estar acá, muy amables. Volvemos, esto es Red Más País. No vamos a hablar más de trancones, pero sí vamos a hablar de las murallas de Cartagena, porque la UNESCO reveló un preocupante estudio que tiene relación con el impacto climático en el sector histórico de Cartagena y sus murallas, muy vulnerables ante el eventual aumento de los niveles del mar. Cartagena de Indias ya está incluida por la UNESCO en el listado de los 31 sitios turísticos del mundo con amenazas serias por el cambio climático. Según el informe, para el 2040, el mar subiría el nivel en 60 centímetros en esta ciudad. De pronto, apenas el siglo entrante, ya quien vaya a visitar Cartagena tiene que verla en los fondos de vidrio de las canoas para ver la ciudad que estaba allá abajo. Una segunda Atlántida sumergida. Sin embargo, algunos efectos del cambio climático que afectan a Cartagena llegaron para quedarse. Por ejemplo, la inundación del centro histórico, donde las murallas son las más afectadas. Que la ola invernal en cualquier momento va a afectar la parte del cimiento de las murallas, el oleaje, todo eso, el agua se va filtrando hasta que en cualquier momento ha secado con las murallas. La construcción de una gran barrera que bordee los barrios de Boca Grande, Castillo Grande, El Laguito y el centro histórico, o la materialización del plan maestro de drenaje pluvial, pueden ser las soluciones a mediano plazo. Sin embargo, son obras millonarias que necesitan además prioridad gubernamental. Pues ojalá, porque ese es un gran patrimonio de todos los colombianos. Hasta aquí Red Más País. No olviden seguir conectados con nuestro sistema informativo en www.redmasnoticias.com. Hasta pronto. Red Más País.